Buenos días. Vamos a dar inicio con el aprendizaje de literatura. Para este día tenemos el tema del género lírico. En la sesión anterior en las dos sesiones anteriores habíamos visto todo lo que son ejemplos del género narrativo. Ahora reiniciamos con el tema del género lírico, que es otro de los géneros importantes en la literatura. Bien, entonces el género lírico. En la antigüedad clásica, el género lírico estaba constituido por obras en verso y de carácter generalmente amoroso, las que se recitaban acompañadas de un instrumento llamado lira. De este término lira viene la palabra género lírico, la palabra lírico, ¿no? Entonces acá tenemos la representación de Erato, musa griega de la lírica, a la que se le representa tocando la lira. Bien, una musa. Veamos. Elementos del género lírico. La obra lírica, el mundo lírico, el hablante lírico. Entonces, la obra lírica es la obra literaria en la que predomina la expresión de los sentimientos del hablante. El mundo lírico se manifiesta en las obras líricas y está constituido por los sentimientos y emociones del hablante. El hablante lírico es un ser hecho de lenguaje diferente al poeta, a través del cual ésta expresa sus sentimientos y emociones. Ejemplo, tenemos golondrina, yo no quiero a mi niña, o golondrina me la vuelvan. Hablante lírico, una madre. Madre, cuando sea grande, ay qué mozo el que tendrás. Hablante lírico, un hijo. Dice, señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron, el agua y el viento dice que vieron al guerrillero. Hablante lírico, una voz que Profe, buenas tardes. buenas tardes. Una voz que sabe lo que ocurrirá. Bien, entonces son formas de expresiones, tanto en la obra lírica, el mundo lírico y el hablante lírico. ¿Qué más? El verso. Cuando hablamos del género lírico, estamos en el campo de lo que es la poesía. Entonces, estamos en estrofas y versos, la línea o renglón escrita de un poema. Bien, el verso es una forma rara de disponer las palabras, atendiendo a los acentos y marcando bien los tiempos, en que las sílabas damos a quienes son auditores o quizás a los lectores de nuestras simples palabras con que queremos decir, como en verso, enseñar. Bien, también son versos sobre el verso, una conceptuación. Luego, la poesía es la manifestación por excelencia del género lírico y corresponde a mensajes en los que destaca la función estética o poética. La estética es una disciplina que habla solo sobre la belleza y poética, de hecho, que es estético. El aspecto formal destaca sobre los demás elementos del hecho comunicativo. La poesía se vale de recursos, características del género, rima, ritmo. Las palabras cobran importancia por su sonoridad, su ubicación en la frase y su expresividad. Entonces, en una poesía, al ser declamado o al ser recitado, la entonación, ¿no? La pronunciación de las palabras, el respeto a los signos de interrogación, admiración, es de suma importancia. ¿Bien? ¿Qué más? Clasificación de los versos según número de sílabas. De dos sílabas es bisílabo, tres sílabas es trisílabo, cuatro sílabas tetrasílabo, cinco sílabas pentasílabo, seis hexasílabo, siete heptasílabo, ocho octosílabo, nueve eneasílabo, 10 decasílabo, 11 endecasílabo, 12 es dodecasílabo, 13 es tridecasílabo, 14 es alejandrino, 15 es pentadecasílabo, 16 hexadecasílabo, 17 heptadecasílabo, 18 octodecasílabo, 19 es eniadecasílabo. Entonces, ese es por el número de sílabas que mide un verso o las palabras en un verso. Veamos qué más. En un verso vamos a encontrar rimas. ¿Qué son las rimas? Las rimas son los sonidos similares o parecidos
al final de los versos. Entonces, en otra teoría dirá reunión de uno más versos, con una coincidencia total o parcial de sus terminaciones, o sea, de los sonidos que va a finalizar. La rima se clasifica consonante, en rima consonante y rima asonante. Rima asonante. Bien, en rima consonante, coincidencia total en la terminación de los versos, a partir de la última vocal acentuada. Bien, entonces en estos versos vamos a leer lo siguiente. ¿Bien? Dice, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, tu corazón inhabitable y doloroso, en mí que estoy enteramente solo. Al final de los versos, estos sonidos, odo, odo, os, acá os, oso, ol. Esas semejanzas o parecidos son las rimas al final de los versos. Entonces, en este caso sería sonido A, B, 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 A, C, C. Cambio. Ahora veamos la otra composición poética. Dice en rima asonante, coincidencia parcial de los sonidos. En la terminación de los versos se repiten solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Dice, creo en el hombre, he visto espadas astilladas a trallazos, almas cegadas avanzando a brincos, espada a caballo de color y de hambre, y he creído. Entonces, aquí en estos versos no aparece, como en este ejemplo, que la igualdad semejanza son entre consonantes y vocales. En cambio, acá solamente rimarán las vocales, solamente vocales. ¿Sí? Tenemos I, o llámese A, O, E, O. Es solamente la vocal, desde la vocal acentuada. Esa es la rima asonante y una cosa es rima consonante. Veamos qué más. Verso libre. No coinciden los sonidos vocálicos en la finalización de los versos. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Estrofa. Está marcada por el cambio de rima en los versos. Las estrofas se separan por puntos apartes. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Hablante lírico. Entonces, acá en hablante lírico, veamos, ¿qué es el hablante lírico? Ser hecho de lenguaje diferente al poeta a través del cual se expresan sentimientos y emociones. Ese es del hablante lírico. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Hablante lírico. El motivo lírico, sentimiento predominante que expresa el hablante lírico a su objeto lírico. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Entonces, eso corresponde a una figura literaria en el sentido del motivo lírico. Ahora, en objeto lírico, dice, fuente de inspiración del poeta. Temple de ánimo. Es el estado de ánimo del hablante lírico, tristeza, alegría, dolor, compasión y serenidad. Retrocedo acá. Fuente de inspiración del poeta. Sobre el campo, el agua hostia. Para el campo, el agua mustía, cae fina gracia leve, sobre el cual cae angustia, llueve. Bien, entonces, otra en el caso del temple de ánimo. Qué hermoso es ver el día, coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse al aire. Entonces acá es importante pues lo que estamos viendo en el género lírico, el hablante, el quien habla, el motivo lírico, el objeto lírico, el temple lírico.
¿Qué más? Veamos acá. Actitudes del hablante lírico. La actitud enunciativa. Enunciar es afirmar. Afirmar. Dice, cuando el hablante está casi cantando algo, generalmente se ocupan tiempos verbales en primera y tercera persona. Se observa más objetivamente aquello de lo que habla. Bien, en estos versos, pongo estos 6 versos en mi botella al mar, con el secreto designio de que algún día llegue a una playa casi desierta y un niño la encuentre y la destape, y en lugar de versos extraiga piedras, y socorros y alertas y caracoles. Actitud de la canción. Es la más lírica de todas. El hablante lírico se refiere preferentemente a su propia interioridad. No sé lo que he soñado en la noche pasada. Y la actitud apostrófica. El hablante se dirige a un tú al que interpela. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. ¿Bien? Entonces, hasta aquí como fuente de motivación o preámbulo. Ahora veamos el material de trabajo de nuestra separata. Bien, entonces acá tenemos género lírico. Entonces en este género lírico vamos a ver, ya que es la parte 2, porque al inicio de la clase en marzo hicimos fundamentos ya del género lírico, entonces la segunda parte. El género lírico agrupa textos que expresan sentimientos y emociones en textos denominados poemas. Son composiciones literarias que se caracterizan por tener un lenguaje especial lleno de figuras literarias, rima, ritmo y musicalidad. Entonces, como ejemplos eh, de esta definición tenemos: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Rubén Darío. ¿Bien? Entonces, ahora, las características del género lírico son: presenta una voz denominada yo lírico, entidad discursiva que anuncia sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, entre otros. Otro, es subjetivo, es decir, expresa los sentimientos y emociones más íntimos del yo lírico. Otro, emplea un lenguaje figurativo o connotativo. ¿Bien? O sea, figurativo, que es un lenguaje de arte, no es un lenguaje de conceptos, ¿no? Un lenguaje bello, estético, artístico. Presenta palabras que poseen similitudes de ideas y elementos fonéticos. Por ello, se indica que los textos poéticos tienen ritmo y musicalidad. Bien, elementos del poema. ¿Cuáles son esos elementos del poema? ¿Cuáles son los elementos? El verso es la unidad menor que compone un poema. El verso es uno de los elementos. Ahora, las estrofas están compuestas por un conjunto de versos. Y otra, la rima se observa en la coincidencia de sonidos iguales o semejantes a partir de la última vocal acentuada del verso. Veamos acá. Olas gigantes que vos rompéis bramando. Es un verso. En las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sabana de espumas, llevadme con vosotras. Aquí es una estrofa, pero solo el análisis con la flecha es del un verso. Ahora, ráfagas de huracán que te arrebatáis, del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el cielo, ciego torbellino, llevadme con vosotras. Bien, entonces, del primer verso al cuarto es una estrofa, pero también hay rima, hay hojas y no, entonces hay que identificar la rima rítmicas. Luego, nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatando entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Luego, llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria, por piedad tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Todo eso comprende la estrofa. Ya, entonces vamos a nuestro trabajo. A ver, vamos a preguntar, vamos a pedir la participación de Alarco. Alarco va a leer el texto subrayado que dice sobre el verso, en voz alta. El verso. El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Solo tiene razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa o de la serie y luego del poema. El verso está constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema. En cambio, cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa poética. Gracias. Bien, ahora la estrofa. Bien, Díaz, la estrofa. La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todo el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. Las estrofas clásicas más comunes son 4 versos cuarteta, 5 versos quintilla, 8 versos octava, 10 versos décimas. Muchas gracias, Díaz. Entonces vamos a proseguir. González. González Herrera. González. González. Padilla. Padilla. Padilla, ¿me escucha? Profe, no está. Ya, pero, a ver, ya. Bien, González sí está. A ver, González. Profe. Ya, lectura de la rima a la parte subrayada, ¿ya? Sobre rima. Ya, es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de 2 o más versos. La rima se establece a partir de la última vocal acentuada, incluida esta. A veces no todos los versos riman, por ejemplo, en los romances solo riman en asonante. Los versos pares quedan los impares. La rima consonante o perfecta se da cuando coinciden todos los fonemas a partir de las vocales tónicas. Por ejemplo, en tono necio, confunden el valor y el precio. Antonio Machado. La rima sonante o imperfecta coinciden las vocales, pero hay al menos una consonante que no coincide. Por ejemplo, más vale pájaro y mano que siento volando. Rima en A, O. Se describe rima sonante, se indica solo las vocales A, E, I, O, U, etc. Gracias. Entonces, dos tipos de rima. La rima consonante es cuando los sonidos son entre vocales y consonantes en conjunto. En cambio, la rima sonante solamente las vocales tienen que coincidir. Es una característica del verso clásico, del verso. Hoy en día la poesía ya no lleva de rima, ¿no? Porque estamos hablando de una teoría de los versos clásicos. Entonces, acá tenemos una bella composición escrita por el poeta José Santos Chocano, poeta peruano, La Magnolia. En el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las arpas enredada estuviera, o cual copo de espuma sobre lago sereno. En un ánfora digna de mi artífice Leno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera,
de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida. José Santos Chocano, La Magnolia. Entonces ahí tenemos la composición poética, porque el género lírico, ya acá amplío, el género lírico, ya esta teoría lo había dado el filósofo Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego. Aparte de ser filósofo, dominó el campo de las ciencias en su época. Matemático, filósofo, botánico, zoológico, conocedor del campo de los animales, en campo de las virtudes, etcétera, ¿no? Era un hombre prominente. Entonces, él había dado ya, Aristóteles es el que da la teoría del género lírico, género épico, lírico y dramático. Hoy en día el género épico pues es el género narrativo, el género lírico simplemente poesía, ya no tienen las mismas características, pero es importante saber qué es una rima, ¿no? Que es rima consonante, asonante y otras más. Desde ahí la importancia del interés, entonces, en el género lírico. Entonces, veamos acá el género lírico como ejemplo de ritmo y musicalidad. A ver, González Herrera. Profe, Ya. Entonces, nuevamente vas a dar lectura a estos versos de Rubén Darío. A ver, ya, empezamos. profe. Ya, la princesa... La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de la boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color, que la princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya en una flor. Muy Rubén bien, Darío. gracias. Entonces, en literatura no solamente es hablar la teoría, sino leerla, ¿no? Leer, interpretar. Y en una composición poética es importante la entonación. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Entonces, ahí respeto a los signos de interrogación. Por eso la declamación tiene una característica, o la recitación, cuando la entonación, el tono y la sonoridad y la musicalidad se entonan. Esa es la característica de los versos. Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Entonces, el género lírico abarca todo este ámbito de la creación poética en versos. En versos, entonces esa creatividad, desde ese punto de vista, pues tiene cualidades específicas, ¿no? La caracterización, básicamente del ritmo, la musicalidad de los versos, ¿sí? Entonces, esta imagen representa a un caballero de la época griega, y este es el instrumento lira. Se dice que la lira dio origen al nombre alírico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de la guerra de Troya, ¿no? Muchos dioses se ocuparon en sus quehaceres. Entonces, frente a eso también las musas inspiradoras del arte, ¿no? De la creatividad, ¿no? Inspiraban a ciertos autores. Entonces, en ese entorno era obligatorio. El que leía una poesía, una composición poética, tenía que identificarse con aquello, pero directa o indirectamente con el pasado histórico de su entorno. Entonces, esos aspectos de sentimiento afloran en la composición poética del autor. Bien, entonces tú vas a leer este texto. A ver, retomo. Estas son las características del género lírico. Va a leer un voluntario, a ver, un voluntario. Un voluntario. ¿Alguien puede leer? Profe, ¿puedo leer? Ya, muy bien, muy bien. Las características del género lírico son: presenta una voz denominada
lírico. Entidad discursiva que enuncia sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, entre otros. Es subjetivo, es decir, la expresa los sentimientos y emociones más íntimos del yo lírico. Emplea un lenguaje figurativo o contativo. Presenta palabras que poseen similitudes de ideas y elementos fenóticos. Por ello se indica que los textos poéticos tienen ritmo y musicalidad. Muy bien, gracias. Ahora voy a explicar qué significa el yo lírico. El yo lírico abarca dos espacios, el poeta que compone los versos o la persona que lee o declama una poesía. Es el yo lírico. Por eso es importante en la declamación, tiene que darle sentido. Pues entidad es entidad discursiva que anuncia sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, entre otros. ¿Por qué dice yo? Porque el verso viene del mundo interno, del mundo espiritual del poeta. Por eso es yo lírico. Ahora, ¿qué significa subjetivo? Viene del mundo interior de las personas cuando declama, y el poeta también de su mundo interno, de su sentimiento, aflora, crea esos versos. Claro que es el cerebro el quien codifica todo, pero de su mundo, de su sentimiento está aflorando esas ideas. Es decir, expresa los sentimientos, emociones más íntimos del yo lírico. Es subjetivo, desde luego, este plano. Emplea un lenguaje figurativo. ¿Qué significa el lenguaje figurativo connotativo? El lenguaje figurativo connotativo es, por ejemplo, yo digo, el león africano es carnívoro. Ahí no hay connotación. Pero quiero convertirlo a connotación o figurativo esto. El rey de la selva empezó a asustar a la manada de gacelas. Entonces ahí el rey de la selva. Entonces ya estoy utilizando un lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo también lo utilizamos en habla diaria, especialmente las personas mayores, cuando dicen, no, pueblo chico, infierno grande. Entonces ya está cuando dice infierno grande, ya está en la connotación y está en el lenguaje figurativo. Entonces, es importante el aspecto figurativo. Las figuras literarias hacen el aspecto figurativo. ¿Bien? Entonces, cuando en el lenguaje popular también se dice, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre. Entonces, el mejor amigo del hombre es una representación figurativa, connotativa. En la práctica puede ser buen amigo o mal amigo, ¿no? Pero ya en ese plano, desde ese punto de vista figurativo o connotativo, es una cualificación de lo que son los versos mediante este tipo de lenguaje. Otra, presenta palabras que poseen similitudes de ideas y elementos fonéticos. Por ello se radica que por ello se radica básicamente en que el verso necesariamente tiene que ser parte del sentimiento de la persona, de la emoción, del mundo espiritual, de su mundo de adentro. Por eso es el yo lírico, el ego de la persona. ¿Bien? Entonces, en la declamación o cuando uno lee tiene que dar musicalidad. ¿Bien? Por ejemplo, en esta lectura digo, miren, o escuchen olas gigantes, no dice, olas gigantes que os rompáis bramando. Pero si yo dijera, olas gigantes que os rompáis bramando, le estoy dando musicalidad. En las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotros. Entonces ahí le estoy dando la musicalidad. Pero cuando leo así simplemente no le doy. Por eso el declamador, el quien recita, tiene que darle esa musicalidad. ¿Bien? Entonces, y todo eso tiene que tener una característica, encierra características. El verso es la unidad menor que compone un poema. Acá, subrayo, el verso. Bueno, acá no sale subrayado todo. Bien, entonces acá está con una flechita un verso. Las estrofas están compuestas por un conjunto de versos. Acá hay cuatro versos en la primera estrofa. En la segunda estrofa también 4. En la tercera, 4. Y en la cuarta, 4. Entonces, 3, 4, 20 versos. Entonces,
La rima se observa en la coincidencia de sonidos iguales o semejantes a partir de la última vocal acentuada del verso. Brahman, ¿dónde está la sílaba tónica? En la ando. Remo, otas, ando, otas, umas, otras. Bien, arrebatáis, hojas, in. Entonces, acá se presentan las similitudes de sonidos tanto en vocales como consonantes o solamente vocales. ¿Bien? Hasta aquí. Ahora veamos el verso. Nuevamente explico eso. El verso es la menor difusión estructurada que encontramos en el poema. Solo tiene razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa o de la serie luego del poema. El verso está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. ¿Bien? Eso es importante. Cuando la obra literaria está escrita en verso, la denominamos poema. En cambio, cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa poética. Ahora, ¿qué es la estrofa? La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema. La estrofa puede tener 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos, 7 versos, etc. Pero las más comunes son del soneto, ¿no? 2 cuartetos, 2 tercetos. Ya veremos más adelante. Entonces, la estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todo el mismo número de versos. Acá. En la poesía actual ya no es de exigencia la estrofa, ya depende del poeta, ni la medida de la rima, tampoco la rima. En la poesía contemporánea actual ya no se exige la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema van separados por un espacio. Si en el poema aparecieran separados. ¿Sí? Entonces, las estrofas clásicas más comunes son 4 versos, cuarteta, 5 versos, quintilla, 8 versos, octava, 10 versos, décima. Bien. Entonces, la rima corresponde a la igualdad o semejanza de sonidos al final de cada verso. Entonces acá dice, es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de 2 o más versos. La rima se establece a partir de la última vocal acentuada. Incluido esta, a veces no todos los versos riman. Por ejemplo, en los romances solo riman en asonante. Los versos pares quedando impares. Entonces, hay 2 tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante hace de que el vocal y consonante coincidan, sean iguales al final del verso. Y rima asonante solamente podrá manifestar, la rima asonante solamente podrá comparar solo las vocales. En cambio, la consonante entre vocales y consonantes. Y la sonante solo vocales. Por eso acá hay, ¿no? A-O. ¿De acuerdo? Entonces, ya en el Classroom le voy a mandar las interrogantes concernientes a este campo. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Adriana, a ver, ¿en qué consiste el yo lírico? El yo lírico consistía, Profe, el yo lírico significaba en la poesía. Ya, amplío. El yo no, lírico, no le escucho. el yo lírico significaba en la poesía. ¿Qué significa? El yo lírico. Ya, amplió para todos. El yo lírico significa el sentimiento del poeta. Por eso compone el verso, compone la poesía, el poema. El yo lírico es el sentimiento que tiene sobre aquello que ve, observa, de su mundo espiritual, de su pensamiento, de su mundo interno. Ese es el yo lírico. El yo lírico se puede presentar en 2 niveles.
el poeta que crea y el quien declama. No, el quien declama tiene que darle sentido, la emoción cuando no manifiesta esos versos. Ya. Entonces, una poesía o un poema, ¿de qué está conformado? La otra pregunta. A ver, Díaz, una composición poética, ¿de qué está conformado? ¿Me escucha, Díaz? Ya, amplío el tema. Una poesía o un poema está conformado de versos, de un conjunto de versos divididos en estrofas. Cada estrofa puede tener un número de versos. ¿Sí? Entonces, especialmente las poesías clásicas. Hoy en día la poesía moderna no, ya no es así. Es del libre albedrío del poeta. ¿Bien? Del poeta. A ver, ¿qué es una rima? ¿Qué es una rima? Camila Tupa, ¿qué es una rima? Sí, profe, Ya, la rima es... puede ser una semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras Muy a partir bien, de la muy última bien. sílaba Muy bien, acentuada. claro, claro, está muy bien. Es la igualdad o semejanza de sonidos a partir de la sílaba tónica. Pueden ser de dos clases. A ver, Luz María Alarco, ¿cuáles son esas clases de rima? Rima sonante y consonante. Muy bien. Entonces, la rima consonante coincide los sonidos entre vocales y consonantes. En cambio, la rima sonante solo será entre vocales. Entonces, las palabras ya no son iguales. Solamente las vocales lo identifica el gato o cuando dice en ese término, por ejemplo, el lector acucioso y mira, entonces escucha, entonces es un decir que lo dicen, por ejemplo, los críticos. Entonces, en esa rima está el gusto, la belleza de la poesía, ¿no? Ahí está el ritmo. El ritmo es todavía el ritmo no hemos visto en esta clase. Vamos a verlo más adelante, el ritmo. Solo estamos viendo rima. Dos tipos de rima, la consonante y la sonante. La consonante es igual combina vocales y consonantes juntas. En cambio, la sonante solo coincidirá las vocales. Las vocales. ¿Bien? Entonces, este tema corresponde al género lírico. ¿Y qué es el género lírico? Ese tema del concepto ya lo vimos en las primeras clases del mes de marzo. Ahora solo es una ampliación, la segunda parte. El género lírico corresponde a la manifestación artística del yo lírico, del ego de la persona, del poeta, del sentimiento espiritual del poeta sobre diferentes temas. La palabra lírico proviene de qué? La palabra lírico proviene de la palabra lira. ¿Qué es la lira? La lira es un instrumento musical que tiene 5 cuerdas. 5 cuerdas. Entonces, antes los poetas en el mundo griego o romano, agarrando la lira, tocaban la lira y recitaban sus composiciones poéticas. Hoy en día ya no es así. De esa palabra lira viene el género lírico. Entonces, el género lírico es el sentimiento artístico del mundo espiritual del poeta.